Dios los bendiga, declarando este día que el Señor lo creó para que nos gocemos en Él, para que dependamos de Él. La mejor adoración que hay es cantar, leer la Biblia, todo eso, pero la mejor adoración es depender de Él, tener esa fe cada día, pedirle a Papá Dios que nos dé fe y que cada día nos ponga personas en nuestra vida para que le podamos hablar de la salvación. En este día Dios me concedió hablar con una persona de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros para que podamos ahora estar nosotros con el Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorioso testimonio, como siempre, de nuestra hermana Adelaida. Así que para el día de hoy tenemos la lección que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 1, del 6 al 9. Y estaremos compartiendo la discusión de esta porción bíblica con la hermana Adelaida García y con los hermanos en sus casas. Naida siempre nos manda su cooperación. Y así vamos a escudriñar este pasaje que es bien importante. Pero como siempre hacemos, antes de ir de lleno al análisis de estos versículos, queremos dar un poco de trasfondo histórico y escritural. Y en este caso lo hacemos con relación a la epístola de 2 Timoteo. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Pero ustedes saben que Pablo estuvo más de una vez preso. La primera vez era una especie de arresto domiciliario donde él tenía mucha oportunidad de compartir, de recibir visitas, de escribir, etcétera, etcétera. Pero esta ocasión es la última vez que él está en la cárcel y aquí es que él muere. No nos lo dice la Biblia. Por ahí en Roma, en esta encarcelamiento, es cuando él sufre el martirio. Y él sabe que eso está por suceder. Así que por esa razón él escribe a Timoteo, que era su discípulo por excelencia, esta carta, que es como una carta de despedida, dándole los últimos consejos. Así que la carta está clasificada entre las llamadas cartas pastorales, porque no eran cartas dirigidas a toda la iglesia, sino dirigidas a unos líderes en particular para ayudarlos, sostenerlos y fortalecerlos en la fe. Y él, en una de las cosas que dice en esta epístola que le escribe a Timoteo, esta segunda epístola que escribe a Timoteo, es que él le pide que vaya a visitarlo, porque Pablo sabe que ya está en lo último, los últimos días de su vida. No se sabe si él pudo llegar hasta Roma. Pero Pablo, en esta ocasión que estaba preso, sufrió también unas grandes decepciones, como siempre se van a sufrir. Por eso es que el texto que tenemos aquí para recordar dice: el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que Él está hablando ya en términos de que el Señor ya lo está guardando, preservando para su reino celestial. Bueno, la única persona que estaba con él en la cárcel fue Lucas. Todos los otros, y esto se menciona en la epístola, realmente se asustaron ante la situación y lo dejaron. O sea que el fenómeno de uno ser abandonado cuando uno necesita, pues no es un fenómeno extraño a la condición humana. Y quizás algunos de nosotros pues han sufrido esa situación en algún momento. Pero no por eso nos vamos a desesperar ni vamos a frustrarnos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Así que allí estaba Lucas con él y él despidiéndose de Timoteo. Así que este es el contexto en que él escribe esta epístola. Y esto nos ayuda a interpretar entonces las palabras que él pone aquí. Así que vamos entonces a ver el primer versículo que está en 2 Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 9, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjate que él está usando aquí una metáfora. Es la metáfora de la fogata. Una fogata uno la hace entonces para que tenga vida y el fuego sea más intenso, pues uno lo sopla o de alguna forma
le provee el viento, porque eso le provee oxígeno, y el fuego se aviva. Y él está diciendo a Timoteo, y por supuesto a todos nosotros también, que no debemos dejar que ese fuego que se encendió en nosotros cuando nos convertimos, pues se apague, porque eso puede suceder. Entonces, ¿cuáles son las características de cuando eso sucede? Bueno, cuando se enfría, está que caemos en la rutina, caemos en el desánimo, ¿verdad? Que es fácil caer en el desánimo. También tenemos las pruebas. Así que este avivar significa un volver a Dios, con todo el potencial que Él depositó en nosotros, al recibir el Espíritu Santo, que es lo que opera el nuevo nacimiento, y está con nosotros. Y eso, ¿cómo nosotros vamos a avivar ese fuego? Lo vamos a avivar a través de la oración, de la palabra y la comunión. Pues algo como lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí. Estamos orando, ¿verdad? Hemos orado y hemos estudiado la palabra y estamos en comunión unos con otros. Así que podemos interpretar ese primer versículo. Vamos entonces al segundo versículo. Dona Adelaida. ¿El 7? Sí. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí podemos ver que cuando tenemos esa fe y confiamos en nuestro Padre Celestial, Él nos da, Él dice que no nos ha dado, esto está escrito, que ni cobardía, ni de poder, ni de amor. Y vemos mucho cuando los cristianos siempre tienen miedo, están con dudas, y tenemos que, este versículo yo lo tengo escrito en un closet, en la pared del closet, y lo leo cada rato. Padre, tú no me has dado a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando nosotros declaramos la palabra todo el tiempo, se nos quitan los miedos. Muy bien. Fíjate que en la vida encontramos muchas cosas que nos pueden dar temor, pero esos temores pueden estar afuera. No tenemos que vivir con temor. Así que el poder que tenemos, ¿cómo tú lo describirías? ¿En qué consiste nuestro poder? Cuando tenemos fe, que sabemos tenemos la fuerza espiritual, ¿verdad? Exacto, que Papá Dios está ahí pegado de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el poder nos ayuda también a resistir el pecado. Exacto. Y el dominio propio. A veces nosotros perdemos el dominio propio, ¿verdad? Eso puede significar que nuestra mente no está clara, o que no hay templanza. Y es cuando tenemos una situación bien difícil, como no nos caemos, no perdemos el sentido de lo que es correcto para hacer. Exacto. No nos angustiamos, no entramos tampoco en tejol, pero tampoco estamos atacando a nadie viciosamente porque tengamos coraje. Exacto. El autocontrol, tener autocontrol. ¿Cuán difícil es esto, hermana Adelaida? Eso es bien difícil y tenemos que estar bien pegados del Señor para no caer. No perder el autocontrol, ¿verdad? Porque somos humanos y nos puede suceder. Sí. Así que por eso tenemos entonces el Espíritu de Dios que nos ayude en eso. Exacto. Vamos entonces a pasar al versículo 8. En este versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, ¿verdad? Que fue lo que ahorita estuvimos discutiendo, que Él ya está preso y para Él, el estar preso, es un privilegio. Incluso dar la vida por el Señor era un triunfo, eso era llegar a la meta. Fíjense cómo Él está en una situación donde cualquier persona que no tuviera el Espíritu de Dios no hubiera tenido ninguna de estas características, no hubiera tenido autocontrol, no hubiera tenido templanza. Fíjense que Él fue abandonado, pero en este epístola en un momento dado Él menciona que Diógenes y unos cuantos más lo abandonaron cuando vieron que la situación estaba muy peligrosa, pero Él sencillamente lo menciona, pero Él no está ahí condenándolo, ni diciendo que estos hermanos se portaron mal, o que estos hermanos son una cosa o son la otra, sino que Él lo menciona, entonces los exhorta a que no tengamos, ¿verdad?, esa conducta, sino que el Espíritu Santo debe tener en nosotros un espíritu de valentía. Hoy en día eso hace falta. Así que en este momento, pues Él dice: si no, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él está hablando de las aflicciones
de la cual él está participando. Así que, fíjense, el estar preso en Roma, y esto fue en la época de Nerón, esta fue la persecución de Nerón, eso automáticamente implicaba un estigma bien grande. Y aún Pablo, que era ciudadano romano, que llegó a ese extremo, también porque hubo personas que tenían interés en destruirlo, él no dejó que eso lo hundiera y que tampoco se avergonzara y tampoco se dejó intimidar y no tenía miedo por las cosas que le estaban haciendo. Entonces se pregunta cuántos de nosotros pudiéramos ante una situación como esa que estamos enfrentando, la muerte por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, mantener la templanza, no dejarse intimidar, no dejar que las personas que quieren hacernos daño, porque siempre hay gente que le gusta hacer daño, aunque uno no le haya hecho nada, y utiliza diferentes métodos para tratar de hacer ese daño. Ni siquiera debemos pensar en eso, sino pensar que todo lo que nos sucede es porque Dios lo ha determinado y esto va a ser un testimonio para la gloria. Fíjense que él dice, preso suyo. Ese sería el comentario que yo daría sobre el versículo 8. Entonces le voy a pedir a la hermana Adelaida que me discuta el versículo 9. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí podemos ver que Él nos llamó, nos salvó, y estamos hechos y no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo. Como dijo el pastor, Dios tiene un propósito para todo. Por lo que estemos pasando, Dios se va a glorificar. Nos va a sacar de lo que estamos pasando y para que Él sea glorificado. Y dice que y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que Dios creara el mundo, ya Dios sabía todo esto, sabía lo que íbamos a estar aquí a esta hora hablando de segunda de Timoteo, porque para Papá Dios, el Papá Dios es el pasado, el presente y el futuro. Amén. Fíjense que esta cosa que nosotros estamos viviendo, o los tiempos malos que podamos estar viviendo en el futuro, e incluso este compartir que tenemos en el día de hoy, es algo que ya estaba predeterminado desde los tiempos de los siglos, quiere decir desde antes de los tiempos. O sea, antes del Big Bang, estoy hablando de ese Big Bang, que para explicar el origen del universo, pues la realidad es que antes de que esas cosas que los científicos nos hablan hoy en día, que pudieran ser o no ser ciertas, porque estas cuestiones científicas hoy pueden ser ciertas y mañana no. Pero antes de todo, ellos dicen que ahí fue que se comenzó el tiempo, en el Big Bang, pero en realidad antes de los tiempos, desde la eternidad, ya está determinado estos mismos momentos que nosotros estamos viviendo aquí mismo, que iban a suceder de esa manera. Por eso no hay momento en la vida que sea insignificante, que no sea maravilloso, que no sea algo que va a quedar inscrito permanentemente. Así que para ir a la aplicación de la lección, nosotros podemos hacer un autoexamen espiritual. ¿Cómo haríamos ese autoexamen? ¿Cómo uno se siente? ¿Cómo nos sentimos? Yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar por más nadie. Claro. Pero aquí dice la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como mucha gente dice que Jesús apareció cuando tenía 33 años. No, Jesús siempre existió. Ajá. Antes de los siglos. Y para mí eso es bien reconfortante, si esa es la palabra correcta. Y que desde antes de que todo pasara, se creara el cielo y la tierra y todo eso, ya Dios me amaba, ya Dios tenía un plan para mí. Muy bien. ¿Verdad? Que sí, qué lindo. Y tú tienes eso siempre en tu corazón, sí. Adelaida. O sea, que ese fuego siempre está encendido en ti. Exacto. Cuando tú entras por la puerta de la iglesia, haya mucho o haya poco, tú entras con esa alegría contagiosa. Amén. Quiere decir que ese fuego está encendido ahí. Entonces, para vencer el temor, ¿en qué área nosotros podemos tener temor? Por ejemplo, en el área familiar, laboral, comunitaria. A veces en la familia tenemos situaciones que no son fáciles de resolver. Pues entonces ese temor lo vencemos, porque los problemas más grandes que pudieran estar aconteciéndonos, el Señor puede resolverlos y los va a resolver. Amén. Y lo vimos en la comunidad. A veces en el país donde vivimos, en el pueblo o en el vecindario donde vivimos, hay problemas que nos pueden asustar inicialmente,
pero a fin de cuentas nosotros vamos a tener poder para enfrentar esos problemas y vamos a tener dominio propio. Entonces, para terminar, tenemos que hablar también de lo que nosotros nos comportamos y hacemos en términos de esta salvación tan grande que tenemos. Por ejemplo, Adelaida, tú eres la misionera de esta iglesia. Entonces, tú constantemente me das testimonio de cómo tú estás, donde quiera que te paras, predicando el Evangelio, presentando al Señor. Pues esa es tu identidad local con esta comunidad en el templo. ¿Algún comentario? Bueno, yo pienso que todos somos misioneros, porque eso es algo que Dios nos dio a todos, para que le habláramos, porque es algo tan grande y tan maravilloso y tan bonito, ¿verdad? Que pues uno lo tiene que compartir. Yo lo tengo que compartir, yo no me puedo quedar callada. Y entonces, pues, pienso que todos somos misioneros, que todos tenemos esa, no una obligación, sino que ese deber, porque es triste que se pierdan tantas almas porque no hablamos. Muy bien. Entonces, para terminar, el versículo clave, que tú lo tienes ya en tu casa apuntado en un sitio, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a repetirlo otra vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Gloria a Dios. Amén. Por toda la eternidad.